Hola a todos y bienvenidos a Finanzas de Chill. En el capítulo de hoy vamos a hacer un resumen de los earnings del segundo trimestre de Strategy. En el vídeo de hoy os traigo el resumen principal, es decir, voy a traeros las cosas que yo creo que son más importantes entender de cara al futuro de Strategy, y más adelante quizás siga sacando cosas de estos earnings por ahí sueltas en algún Strategy Alpha o en algún episodio donde también tenga el espacio para darles atención. Así que sin más, vamos con un vídeo largo, un poco difícil, pero definitivamente súper interesante. Vamos a ello. Bueno chicos, pues pocas bromas con el vídeo de hoy. El vídeo de hoy es un vídeo que me va a costar bastante sacar adelante. No sé cómo de largo va a ser, pero esencialmente ayer me pegué 2 horas escuchando los earnings de Strategy. Me los he vuelto a ver una segunda vez hoy y en esencia he intentado extraer todo el entendimiento y toda la información que me ha sido posible. Así que vamos a ver para mí los puntos que son fundamentales, que son clave de los earnings. Si eres accionista de Strategy y te interesa entender cuál es el siguiente paso en todas estas estrategias de empresas con tesorerías en Bitcoin. Bien, pues vamos a ello. Lo primero es que, como sabíamos ya que iba a pasar y como ya estaba anunciado, Strategy ha anunciado un trimestre récord con ingresos muy grandes y este segundo trimestre de 2025 ha marcado un máximo histórico para las ganancias de esta empresa. Han tenido una operating income de 14.000 millones de dólares y net income 10.000 millones de dólares. Cabía esperar que esto fuese un shock para el mercado, sin embargo, actualmente el precio de la acción se ha mantenido un poquito por debajo de donde estaba antes. Alguna gente está diciendo que es porque es el 1 de agosto, entonces la gente vende y se va a la playa y vuelve ya para septiembre. Pero definitivamente la reacción del mercado a estos earnings ha sido realmente estúpida cuando lo piensas racionalmente. Ahora veréis por qué, hay más indicios. Han enseñado una nueva estructura sobre cómo evaluar el Bitcoin per share, ¿no? Y nos han puesto aquí el que al Bitcoin per share que ha ido ganando un accionista a lo largo de los años, ¿no? Y combinándonos eso con el rendimiento, nos habla aquí también del Bitcoin yield y en definitiva nos dicen que los resultados para 2025 respecto a estas métricas están ya todos alcanzados prácticamente, excepto el Bitcoin dollar gain, que en cuanto sube un pelín el precio de Bitcoin ya la tienen, y en resumidas cuentas lo que nos están diciendo es que tienen buenos resultados. Entonces, bueno, nos han vuelto a explicar aquí cómo el primer trimestre de 2025 tuvieron una pérdida por el tema de que a pesar de haber adoptado FASB, como el precio de Bitcoin del principio al final del trimestre había bajado, ¿no? De unos 100 algo a 93.000, no, perdón, de 93.000 a 82.000, pues bueno, pues básicamente tuvieron una pérdida, a pesar de que finalmente se reconocieron, ¿no?, estos retained earnings que tenían ahí de la apreciación del Bitcoin que han ido comprando. Pues este trimestre, aquí podéis ver lo que ha pasado. Partíamos de 43.500 dólares en capitalización bursátil y el cambio del precio de Bitcoin ha sumado 13.400. Además de eso, han podido ejecutar 6.800 millones de dólares en compras y han tenido un beneficio por la apreciación de esas compras de 700 millones de dólares. Sumando un total de 64.400 millones de dólares en capitalización en la que se colocaría el Bitcoin que tiene la empresa. También nos han dado un poco de guidance sobre cómo va el tercer trimestre y bueno, pues podemos ver que han ganado 6,1 mil millones de dólares por la apreciación del valor de su Bitcoin y han podido comprar 3,7 mil millones, el cual todavía no se ha apreciado ni se ha depreciado, sino que está, por tanto, diciendo que podrían cerrar este tercer trimestre con 74.200 si cerrase el día en que se tomó esta imagen, que es el 29 de julio. También nos han comentado, bueno, pues la estructura de capital de la empresa. Eso yo lo comenté en el último Strategy Alpha, pero igualmente lo digo por aquí. Tenemos aquí los convertibles, ¿no?, de los cuales están 4 de 6 están in the money, es decir, que estos tienen una posición en corto y una posición en largo en paralelo, ¿no?, por lo del tema del arbitraje de volatilidad que os comenté, ¿no? Entonces, estas mesas de convertibles que hacen extracción de gamma, muchas de ellas ya tienen los bonos muy in the money, lo que implica que ya no hay volatilidad que extraer y realmente tiene sentido que los conviertan, pero no los están convirtiendo. Entonces esto empeora la estructura de capital de la empresa y esto va a ser muy importante en un futuro. Y por repasarlo, el motivo por el que eso va a ser importante es porque podéis ver aquí, ¿no? Esto representa las tenencias de Bitcoin y quién tiene el claim, entre comillas, ¿no? Aquí tenéis los preferentes y podéis ver lo que ocupan. Y en comparación, esos convertibles, como podéis ver, están ocupando una gran parte de la pila de Bitcoin y son senior, entonces tienen como un claim más alto. Sin embargo, no tiene mucho sentido que esas mesas no los conviertan porque al final eso se convierte a common equity
y digamos que harían el cashing in, ¿no?, de los beneficios que han tenido en teoría y cancelarían su corto. Esos cortos, por cierto, tienen que empezar a estar saliendo un poquito caros, porque ponerte en corto una posición realmente tiene unos costes porque estás pidiendo prestadas acciones de otra persona. Entonces, mi razonamiento es que estos convertibles ni siquiera necesitamos llegar al vencimiento para que los conviertan. Cuando están in the money y están perdiendo dinero en el corto, yo creo que en algún punto estas mesas tienen que plantearse el cerrarlos. Es decir, que hay un cierto interés y parece que va a ocurrir que estos bonos van a acabar convirtiéndose a esta zona, por tanto, mejorando el ratio de apalancamiento en el que se sitúa la empresa, sus preferentes con respecto a las tenencias de Bitcoin. Van a mejorar muchísimo en cuanto estos convertibles conviertan a Common Equity. Nos recuerdan que actualmente podrían pagar todos esos converts que están out of the money 15 veces con los Bitcoin que tienen en su tesorería. Esa sería la deuda más senior, y si miramos la deuda un poco más junior, que son todas estas acciones preferentes, ¿no?, estas tesorerías, bonos Bitcoin, como los quieras llamar, tendrían para pagar aproximadamente 120 años de esos preferentes, quitando ya estos convertibles. E incluso si Bitcoin bajase un 75% de su precio y acabase llegando a valer, pues como más o menos al principio de este bull run, no sé si son como 30.000 o así, igualmente ellos tendrían todavía suficiente como para pagar 18 años de estas acciones preferentes, de los dividendos, ¿no? No tienen obligación de recomprarlas, son acciones, tú emites acciones, a ti nadie te obliga a recomprarlas, pero sí que tienen las obligaciones de los dividendos, siempre que puedan cumplir esas obligaciones. 18 años parece un periodo bastante largo. En 18 años yo creo que podemos averiguar si Bitcoin funciona o no. Y si Bitcoin funciona, Strategy debería irle bien siempre y cuando no se encuentre en una situación comprometida con los niveles de apalancamiento de la empresa. Aunque realmente, si lo miras en detalle, estas acciones preferentes no tienen un claim a ese Bitcoin, no tienen derecho a liquidarlo, no existe margin call, y es otro de los motivos por los que tanto le gusta Strategy, porque realmente les podrían permitir aguantar incluso si el Bitcoin bajase por debajo de lo que valen estas preferentes, que como estamos viendo es un escenario tremendamente catastrofista, donde Bitcoin baja a $30.000 y se mantiene ahí durante 18 años. Y una cosa que quiero destacar y que también me parece bastante llamativa y no creo que los analistas le estén dando el suficiente peso es esto. Como podéis ver, en el ciclo anterior, en el ciclo 2021, había 33 empresas que tenían esta estrategia de tesorerías Bitcoin, ¿no?, que estaban implementando esto. Actualmente este mercado, estamos hablando de 160, y es un número que solo está incrementando, y además estas tesorerías, ellas en tamaño están incrementando y en la cantidad de capital que tienen disponible para poder convertirlo a Bitcoin y emitir estos instrumentos. Strategy acaba de hacer la IPO de Stretch, STRC, y esta IPO ha sido la IPO más grande de todos Estados Unidos en este año. Llevamos medio año ya. La IPO más grande. Son 2,4 billones de dólares. Entonces, una de las cosas que yo siempre quiero dejar clara, y yo creo que es fácil de argumentar en este contexto, es que el mercado es estructuralmente diferente. La gente dice, es muy peligroso decir esta vez es diferente, es que esas palabras tal. Lo que quiero deciros es que yo no voy a decir lo que va a pasar, no sé predecir el futuro, pero sí sé deciros que para mí esto es un indicador de que el mercado es estructuralmente distinto al mercado que había en 2021. Hay muchísimas más empresas con muchísimo más capital haciendo un bit más grande por un Bitcoin más escaso, porque el stock to flow se ha comprimido ya que ha habido un halving por medio. Entonces, no me puedes decir que se va a repetir 2021 exactamente igual, porque las condiciones de liquidez tampoco son iguales. En 2021 se imprimió un montón de dinero. Este año todavía no hemos visto esa ola de liquidez impactar en los mercados y se espera que puede estar atrasada hasta septiembre más o menos, o hasta que haya un cambio en la Fed. Pero sea como sea, yo veo estas diferencias estructurales en el mercado y las tengo en cuenta, las contemplo para hacer mi modelo de qué va a pasar con Bitcoin, qué va a pasar con Strategy, qué va a pasar con este ciclo, si es que hay un ciclo. Lo que quiero decir es que en el 2021 no había un Bitcoin 100, no había un índice como este. Y tampoco había todo el dinero que hay detrás de estas empresas que sigue haciendo bid todos los días, colaborando entre ellas, porque al final todas estas empresas no compiten. Eso es una cosa que hay que entender del espacio Bitcoin. El espacio Bitcoin no es como el juego Fiat. En Bitcoin, al final, si todo el mundo hace bid, si todo el mundo colabora, el precio de Bitcoin sigue subiendo, y mientras el precio de Bitcoin siga subiendo, todo el mundo está mejorando la capacidad del colateral o la calidad del colateral de todos los demás. Entonces,
estas empresas, siempre que estén comprando mínimos 450 Bitcoin que se emiten por día, están de alguna forma estructuralmente soportando el precio y haciendo que el precio siga subiendo. Por tanto, ayudándose las unas a las otras. Bitcoin es un sistema cooperativo, no es un sistema de suma cero, que es un prisma que veo que muchos analistas también tienen al hablar de esto. Fijaros que aquí también nos mencionan que todos los analistas institucionales, es decir, todos los analistas profesionales que tienen una evaluación o algún tipo de forecast sobre strategy y que hacen también un pronóstico para Bitcoin, si tú haces la media de esos analistas, la media que ellos sale del precio de Bitcoin para finales del 2025, en los próximos 5 meses, sería de $168.000, ¿vale? Que esto es importante más adelante porque es una suposición con la que van a trabajar para hacer unos cálculos. Y es por eso que ahora viene nuestra joya de la corona, que es una pieza de ingeniería financiera que a mí me vuela la cabeza cada vez que lo pienso. Yo no puedo terminar de explicaros. Voy a hacer lo mejor que pueda, pero no puedo terminar de explicaros lo interesante que es Stretch. Stretch es una pasada. Voy a intentar explicaros lo que yo entiendo, pero realmente cada vez que le doy una vuelta más encuentro un pensamiento interesante o una reflexión sobre el genio que hace falta para hacer este producto. Porque realmente es una cosa absolutamente alienígena. Esto convierte a Strategy en algo parecido a la Reserva Federal de los Estados Unidos, lo que pasa que con Bitcoin, porque Stretch permite a Strategy emitir diferentes bonos de diferentes duraciones a demanda y siendo capaz de ajustar la duración en función de una cosa que se llama la stretch rate, que es la tasa de stretch. Esto es una idea de olla y si no lo entendéis del todo no pasa nada, pero yo voy a hacer mi mejor esfuerzo por intentar dejar aquí mi entendimiento de lo que esto es. Stretch es crédito de corta duración y alto rendimiento, es decir, el objetivo de Stretch es darte un producto donde tú pondrías un dinero que necesitas tener ahí, pero necesitas aparcarlo en algún sitio y no lo quieres tener en una cuenta bancaria. Esto es lo típico, que tienes uno de estos neobancos y el neobanco te dice, oye, apárcame el dinero en esta cuenta de ahorros y te voy a dar un 2,4% anual, ¿vale? Lo tienes ahí, tú dices, bueno, pues lo tengo garantizado, pero me está pagando algo, entonces pues saco un pequeño rendimiento de esa cantidad de dinero en vez de dejarla quieta. No lo voy a arriesgar en acciones, pero tampoco es plan de tenerlo ahí muerto de risa, es un desperdicio. Ese mercado es justo el mercado al que ataca Stretch. El mercado es Short Duration Investors Seeking Stable Value with Higher Yield than Money Markets. Lo que estás buscando es invertir a un valor superior al de los mercados monetarios, ¿vale? Pero lo quieres invertir para un periodo corto, no es una inversión a largo plazo este producto. Lo que quieres es algo parecido a cash, parecido a dinero. Es como las stablecoins que puedes hacer staking, algo así. Entonces con Stretch tampoco me quiero extender demasiado porque el último Strategy Alpha ya cubrí Stretch y ya expliqué más o menos cuál es la idea, el tema de la IPO, el tema de que pueden ajustar el interés que pagan, ¿no? Ellos determinan un interés pagado mensualmente, ellos pueden cada mes ajustan en función de la tasa de interés, en función de la Fed. Básicamente, si la Fed baja tipos, ellos bajan tipos, pero al mismo tiempo tiene un ajuste en función del precio, de tal manera que si baja de 100, ellos van a empezar a o bien subir el interés o bien recomprar esos instrumentos emitidos, y si es al contrario, mi entendimiento es que si pasa de 101, lo que puedes hacer es emitir ATM contra él, por tanto bajando el precio, o bajar el rendimiento de esos instrumentos, 25 puntos base o 50 puntos base, y básicamente con eso hacer el instrumento menos atractivo, por tanto ajustando el precio siempre, intentando mantenerlo en 100. Lo que pasa es que este instrumento es una locura, porque si tú miras el total addressable market, son cuentas bancarias en dólares, 18,3 trillones, money market funds, 7,4 trillones, tesorerías a corto plazo, 5,8 trillones, corporate commercial paper, 1,4 trillones, stablecoins, 250 billones, pero que va a crecer un montón. Y si tú miras el rendimiento de estos instrumentos, el rendimiento actual es más o menos un 4%, y esto es lo que dije en Strategy Alpha. No es aleatorio que ese rendimiento sea un 4%, esto lo ajusta las tasas, los tipos de interés por la Fed. Entonces, claro, baja la tasa de la Fed, baja este instrumento y baja para todo lo que emites. Es decir, ellos acaban de hacer la IPO y han emitido, por ejemplo, 2.400 millones de dólares. Pues eso que han emitido, lo han emitido a, por ejemplo, un 9% este mes. Pero no sé si es un 9 o un 10, no lo tengáis en cuenta. Lo que quiero decir es que ellos pueden irlo bajando y afecta a todo lo que ya han emitido. Es decir, que si las condiciones económicas en general por las tasas de interés de los bancos centrales se vuelven más estimulativas,
los pagos de dividendo que son necesarios para pagar estas preferentes bajan, porque más atractivos son sus rendimientos, que ya per se actualmente en el entorno actual son muy atractivos. Entended lo que os quiero decir. Stretch está dando un 9,5% en un entorno donde instrumentos parecidos están dando un 4, 4,3%. Pero es que vosotros imaginaros cuando ya tengan un track record de haber pagado sus dividendos a tiempo y cuando ya tengan un track record de emitir estos instrumentos y que los precios vayan mejorando en el caso de Strive y Stride, y en el caso de Stretch, pues simplemente que lo hayan conseguido mantener a $100 y hayan pagado todos sus dividendos. En cuanto vayan construyendo esa confianza, esos mercados le van a dar bastante dinero y entonces los intereses de esos instrumentos, el interés intrínseco tiene que bajar porque los precios de esas acciones tienen que subir. Que por cierto, insisto, son acciones, estos son acciones preferentes, lo que implica que no hay que repagar ninguna deuda. Ellos han vendido las acciones, lo que tienen que pagar son estos dividendos. Si bajan los dividendos que tienes que pagar, pues lógicamente eres más solvente. Por tanto, la solvencia y la estructura de capital también mejora según bajan tipos de interés. Todo esto está perfectamente pensado, es lo que os quiero decir. Todo esto está pensado. Esto es equivalente a los bancos que pueden pedir prestado en repo, que pueden pedir prestado a la tasa SOFR, básicamente dinero rápido y tal. Y es un mercado donde también interviene la Fed en cuanto hay problemas de liquidez y tal, lo tuvieron que intervenir recientemente. Pues lo que se han hecho es construirse el equivalente a eso, pero en un estándar Bitcoin. Tienen un sitio donde pueden sacar liquidez cuando ellos quieran. Y no os imagináis la cantidad de dinero que hay ahí. Estamos hablando de trillones y trillones y trillones. En cuanto consigan capturar el 0,1% de ese mercado, es un montón de dinero. Y es por eso que Stretch ha hecho la IPO más exitosa de los Estados Unidos y más grande en términos de volumen, $2,4 billones. Y esto es solo el comienzo. Esto es una locura. Es que no sé cómo decirlo, yo de verdad no puedo. Y aquí es donde viene la parte que a mí más me petó la cabeza cuando lo explicó Saylor, que dije, pero vamos a ver, esto lo tengo que pensar, esto hay que darle vueltas. Porque resulta que Stretch, por la estructura que tiene, por cómo está hecho, dice que es un instrumento que pueden utilizar para cubrir toda la yield curve de Bitcoin. Os explico a qué se refiere con eso. Tú tienes estos productos, Stride, Strive, Strike, que tienen una duración efectiva. La duración efectiva al final guarda una relación con el yield, con el rendimiento que dan estos productos. Y entonces lo que él decía son varias cosas. Lo primero es que la duración de estos instrumentos, la duración efectiva, se va a ir estirando en función de que cambie el entorno macroeconómico y los tipos de interés. Pero lo más interesante es que él decía que Stretch está siempre hecho para que sea como un instrumento, digamos, con un valor de un mes, ¿vale? Con una duración de un mes. Y por eso tienen el tema de ajustar la tasa, subir, bajar y tal. Entonces, lo que ellos dicen es, vamos a ver, nosotros hemos hecho nuestra magia con nuestra ingeniería financiera y hemos creado un producto que está estructurado de tal manera que representa una tasa que está relacionada con los tipos de interés de la Fed, es decir, está relacionado con el interés que están pagando los bancos centrales, pero además está ajustándose todos los meses en función del crédito que ese mercado demanda, que ese mercado existe en función de las condiciones de liquidez y las condiciones de flujos de capital que sucedan entre todas estas piscinas. Entonces, lo que él está diciendo es que él ha creado un instrumento que por su naturaleza, por el cómo funciona, está estructurado para ser un bono con una duración de un mes. Es un bono respaldado por Bitcoin con una duración de un mes. No es un bono exactamente, es una acción preferente, pero se comporta como si fuese un bono de una duración de un mes. Eso es lo que él dice. Entonces, claro, ¿qué es lo que puedes hacer? Tú puedes coger ese bono y en base a la tasa de ese bono puedes crear bonos de cualquier duración, porque tienes un mes, entonces no tienes más que multiplicar. Entonces, ¿qué es lo que Saylor ha dicho? Vamos a construir la yield curve para crédito respaldado por Bitcoin. Esa curva de rendimiento, semejante a la de un banco central, la podrían crear utilizando Stretch como una tasa que utilizan para estructurar este sector que está aquí en medio. Aquí es donde ellos ven la oportunidad. Dicen que hay 30 trillones en crédito corporativo de mediana duración, entre 1 y 10 años, que es un terreno en el que no entran todavía sus otros instrumentos, que según él dice, se irán yendo más hacia el lado derecho de la duración efectiva. Según vayan mejorando su
calidad crediticia vaya subiendo su precio y por tanto bajando su rendimiento intrínseco. Y aquí tenéis lo que yo os quiero decir. El volumen, el Daily Trading Volume de Stretch está muy lejos de todas las otras preferentes. Estas preferentes a su vez están lejos de cualquier otra preferente en el mercado. Estos instrumentos son alienígenas en todas las métricas. La que a mí más me llama la atención es esta, que es te comparan el rendimiento de instrumentos semejantes en otros mercados, entre un 5, un 10, hasta un 15%, con la cantidad de colateral que tienen para respaldarse. Y es muy llamativo porque la inmensa mayoría, como podéis ver, están aquí en el filo donde pone 1. Es decir, estas empresas en muchos casos no tienen siquiera el colateral para respaldar la deuda que emiten, mientras que Strategy con estos instrumentos te está dando colateral en alguna clase de múltiplo para todos ellos. Stride está aproximadamente 5 veces sobrecolateralizada por Bitcoin, es decir, que por cada $1 de Stride que han emitido tienen $5 en Bitcoin. Strike 5,5, Stretch 6, Strive 8. Entonces, dentro del mercado donde están, estos instrumentos son buenísimos, tienen muchísimo colateral y a menos que tú genuinamente pienses que Bitcoin va a volver a bajar a $30,000, en cuyo caso, ¿para qué quieres comprarte un bono respaldado por Bitcoin? El bono respaldado por Bitcoin también requiere de que el inversor tenga fe en el rendimiento de Bitcoin a largo plazo y tenga fe en la estructura que tiene esta empresa, cómo ha colateralizado los instrumentos, cómo organiza esa estructura de capital interna con los instrumentos senior, con los instrumentos junior, con las promesas que tiene dentro de cada uno y tal. Si tú crees en eso, que es una suposición grande, pero si tú eres capaz de dar ese paso, estos instrumentos son muy superiores a los instrumentos que hay en el mercado tradicional. Entonces, la decisión lógica por cualquier individuo racional que diga, bueno, yo no quiero aguantar la volatilidad de Bitcoin, pero yo quiero apostar a favor de Bitcoin, yo creo que Bitcoin va a triunfar y yo quiero tener exposición, aunque no sea una exposición tan agresiva como tener Bitcoin Spot, es mucho para mí. Pues aquí tienes una serie de opciones, un abanico de opciones, puedes comprar bonos con diferente duración, de tal manera que tú entras y sales cuando quieres y recibes un rendimiento bastante alto. Puedes tener exposición a Strategy por convertible por Strike, pero al mismo tiempo tienes un estipendio y tienes un pago que vas recibiendo y puedes vender tu acción porque son acciones. Te van a crear una curva de instrumentos, todos ellos acretivos para la clase principal, pero que te permiten a ti tener una reducción de esa volatilidad de Bitcoin. Y bueno, después de eso también nos han enseñado aquí un modelo de crédito con respecto a sus convertibles y sobre sus preferentes. Este tema yo es que ya lo he tocado, entonces lo voy a pasar muy por encima. Simplemente lo que nos están enseñando aquí, si os fijáis, pone 40% Bitcoin Volatility, luego es 35 y luego es 30, ¿no? Y lo que podéis ver es que un tema que está siendo observado es que Bitcoin últimamente es menos volátil. Y se os decía esto de volatility is vitality y tal, ¿no? Y de que la volatilidad al final es lo que alimenta el mercado de opciones, es lo que alimenta el mercado de estos derivados financieros. Los convertibles están también sustentados en que haya volatilidad que puedan extraer estas mesas de arbitraje. Entonces, si tú matas la volatilidad de Bitcoin, matas la volatilidad de la acción, entonces la acción podría dejar de ser acretiva. Entonces, lo que él nos está intentando modelar es sí, vale, la acción puede ser menos acretiva en sus operaciones, pero como Bitcoin fluctúa menos, el valor de su colateral tiene menos volatilidad. Al tener menos volatilidad, mejora el perfil de riesgo de los instrumentos que estamos colateralizando. Por tanto, dejando más lugar para apalancamiento. Es decir, se podría apalancar más la empresa si Bitcoin es menos volátil. Es decir, que ahí existe una relación natural entre cómo de volátil es Bitcoin y cómo de apalancada está la empresa en cada momento, que podría mantener una simbiosis bastante favorable. Y en resumidas cuentas, aquí lo que nos están enseñando es que el Bitcoin Risk y el Bitcoin Credit mejora según tú vas bajando la volatilidad de Bitcoin, hasta el punto donde llevas todo a investment grade fácilmente, todos los instrumentos que ellos emiten. Y también, lógicamente, nos dice que en función de la suposición que tú hagas con el Bitcoin ARR, es decir, cuánto se va a apreciar cada año, mientras más sea esa suposición, en el caso escéptico, bueno, pues las preferentes no están, tienen un crédito que está entre investment grade y intermedio, digamos, pero en cuanto tú empiezas a mejorar estas suposiciones te das cuenta de cómo es básicamente investment grade en cuanto tú supongas que Bitcoin va a apreciar un 30% al año. Entonces, el concepto importante a entender aquí es que, bueno, cuanta menos volatilidad, más apalancamiento se puede permitir porque más mejoran estos ratios de crédito. Y también, por supuesto, mientras el inversor tenga la suposición más optimista, pues más bajos son. Pero lo que está diciendo es que, mira, con que tú asumas que Bitcoin tiene una volatilidad de un 30%, que a lo mejor es la volatilidad que ha traído desde enero,
y un 10% de ARR de apreciación, es decir, que se va a apreciar en promedio un 10% al año, tanto como el S&P 500 o cosas así, ¿no? Simplemente va a capturar la expansión del suministro monetario, ya te encuentras que el Bitcoin Credit de todos sus preferentes sería estupendo en cuanto los convertibles se salgan de esta balance sheet, básicamente. Los convertibles que hemos comentado que están in the money y que básicamente están esperando a que estas mesas cierren sus cortos y conviertan esto a equity. En la sección del plan de capitales nos enseñan nuevamente esta pirámide, que a mí no me gusta la forma de pirámide, pero básicamente nos están intentando representar quién tiene la máxima preferencia a el capital que hay dentro de la empresa, ¿no? Quién tiene el crédito más alto y quién tiene el crédito más bajo dentro de los preferentes. Y lo que nos está diciendo es que pretenden mantener la estructura de capital usando apalancamiento de tal manera que el Bitcoin rating de esos instrumentos sea este de aquí. Este es el objetivo. Es decir, que por cada acción de Stripe que han emitido tienen que tener 10 veces la cantidad de dinero en Bitcoin. Por cada acción de Stretch que han emitido tienen que tener 10 veces la cantidad de Stretch, ¿no? Todo esto por la calidad crediticia de cada uno de estos instrumentos y cómo está organizado. Y el Stride, por ejemplo, que es un bono un poquito más basura, pues estamos hablando de 3 veces. Esta es otra diapositiva que a mí me rompe la cabeza. Stretch ha sido la IPO más grande de 2025, como podéis ver, con 2,5 mil millones. Y aquí la tenéis comparada con otra serie de IPOs de este año. La mayor parte del capital que está entrando en estas acciones preferentes, como podéis ver, es institucional, aunque hay una parte que es retail y ellos dicen que en su caso quieren orientarse a ese mercado. Aquí tenéis la curva de madurez de esos convertibles y cuando se van a ir de la balance sheet, esto ya lo vimos en el episodio anterior, y básicamente lo que nos aclaran es que estos son los ratings objetivo hacia los que van a intentar llegar. Su objetivo, por supuesto, es intentar reducir todos los convertibles senior, porque como hemos visto son malos para su estructura de capital. Los preferentes se van a mantener como perpetuos, es decir, que ellos quieren maximizar la flexibilidad y minimizar el riesgo de default. Es por eso que son acciones que ellos no planean recomprar. Y Strategy quiere ser el líder mundial de crédito respaldado por Bitcoin, ¿no? El creador de este tipo de instrumentos, básicamente. Y es aquí cuando combinamos esto con lo que os estaba diciendo de la curva de rendimiento de Bitcoin, cuando os dais cuenta de que al final lo que están haciendo es muy parecido a lo que hace la Fed con el dólar, pero lo están haciendo con Bitcoin. Básicamente están creando ahí una curva de rendimientos, dame capital por un sitio, yo te prometo un rendimiento y lo que hago es pagarte el interés. Mejor dicho, no es lo que la Fed hace, es lo que la tesorería de los Estados Unidos hace. Entonces al final, pues básicamente teniendo todos estos instrumentos ya conectados y teniendo la capacidad de levantar todo este crédito, es decir, teniendo ya todo el interés institucional de todos estos mercados que son muy superiores a la empresa en cuestión de tamaño, pues básicamente lo que podemos ver es que tienen todas las herramientas preparadas para adquirir todo el Bitcoin que quieran y básicamente ajustar todos estos niveles de riesgo y apalancamiento y reestructurar las cosas de tal manera que se mantengan solventes. Y por el cambio en el sistema de contabilidad, ahora nos pueden dar guidance, nos pueden decir lo que ellos esperan que suceda en este año. Yo no le voy a dar mayor importancia, no lo voy a mirar tampoco muy en detalle, pero bueno, ellos dicen finales de año $150,000 por Bitcoin, lo cual encuentro relativamente conservativo. Han vuelto a subir su objetivo para el Bitcoin Yield, lo han subido un 30%. Recordemos que el año pasado dijeron que iba a ser un 15%, luego subieron a 25% y ahora es 30%. Y la Bitcoin Dollar Gain que ellos estiman para finales de este año van a ser $20,000 millones. El objetivo que tienen para Operating Income son $34,000 millones, Net Income $24,000 millones. Aquí tenéis lo que llevan de momento y quieren tener unos earnings per share de unos $80. Todo esto es basado en la suposición, ¿no?, de Bitcoin que han hecho aquí y del Bitcoin Yield y tal. Bueno, el resultado es que dicen que van a ganar unos $80 por acción. Y a mí me vais a perdonar, pero me hace muchísima gracia la situación en la que se encuentra Wall Street cuando Wall Street está pensando, como podéis ver aquí en Barron's, que Strategy ha tenido unos earnings de 32,60 centavos por acción y unos ingresos de $114 millones, cuando estos son los ingresos del negocio de IT, pero los beneficios que han tenido son muy superiores y los earnings que han tenido no son 32,60 céntimos por acción. Los números reales los tenéis aquí. Operating Income, $14,000 millones, Net Income, $10,000 millones, Earnings per Share, $32,60, no centavos. Así que nada, Barrons, multiplica por 100 y lo tienes. Entonces aquí llegamos a la parte donde está la amiga real, que es que Strategy ha sido muy criticado por el tema de hacer ATM, es decir, vender acciones de MSTR, de Common, de la clase principal, para poder comprar Bitcoin y capturar el spread entre lo que tienen y tal, ¿no? La gente dice, es que cuando hace ATM lo que pasa es que cae el precio de la acción y entonces nos lo tira y comprime el MNAV. Vale. Pues aquí tenéis la respuesta de ellos y ya nos han dado guidance también sobre qué van a hacer. Y lo que van a hacer es esto. Si está por debajo de 2,5 el MNAV, no van a hacer ATM.
Es decir, toda la compra, toda la financiación va a ser a través de los preferentes. Solo harían ATM para pagar las obligaciones de deuda, solamente para ese motivo, pero no para acumular más Bitcoin. Recordemos que estas obligaciones de deuda son minúsculas en comparación con el tamaño de la tesorería que tienen en Bitcoin. Por supuesto, por debajo de una vez MNAV, posiblemente Strategy podría emitir instrumentos para recomprar Strategy, lo cual sería una estrategia defensiva de la que ya hemos hablado anteriormente. Entre 2,5 y 4 básicamente lo haría, pero de forma oportunista, el hacer ATM, y por encima de 4 sí que lo hacen porque, bueno, ellos entienden que el 4 es el suelo razonable para la valoración de su empresa. Y esto, por fin, debería callar ya de una puñetera vez a toda la gente que está en Twitter dando la morcilla con el puñetero ATM. Con que están haciendo ATM, están tirando el precio de la acción, están haciendo... Es todo el día, es todo el rato. Cansa, aburre. Así que ya tenemos la respuesta del equipo directivo. 2,5 para arriba, ¿ok? Aquí también tenéis transparencia con respecto a cómo van a hacer las cosas con Stretch, ¿no? La estrategia que tienen para él y, bueno, básicamente es lo que ya os he explicado, ¿no? Recomendarán una subida en el interés si está entre 95 y 99 de 25 puntos base, de 50 si baja de 95, en definitiva ajuste, ¿no? Con la tasa de interés del dividendo y tal. Y bueno, si el VWAP, es decir, el volumen acumulado, no me acuerdo, esto es un tema del mercado, es una media, está por encima de 101, pues lo que van a hacer es proponer una bajada de tipos o otro offering, así que básicamente hacer ATM, ¿no? Y haciendo ATM pues regular el precio. Y ahora la parte que a mí más me rompe la cabeza, que es la comparativa con el resto del mercado. Y básicamente yo aquí lo que quiero que veáis es esto. Si tú la comparas con el resto de empresas del S&P 500, ¿no? Y tú ves los ingresos que han tenido, tú coges estos 24.000 millones que ellos te han proyectado para finales de año, ¿no? Que se han puesto como objetivo, y tú ves que sería la empresa número 13 en los Estados Unidos por tamaño de su net income, la número 96 en market cap, con la capitalización bursátil actual, si no me equivoco, y está yendo con un múltiplo de price to earnings de 4,7, siendo la media de todo este sector un price to earnings de 24. Entonces, bueno, aquí hay otra serie de comparativas bastante interesantes, ¿no? Con otras empresas cripto, con otras empresas de tesorerías en Bitcoin, y utilizan eso para darte dos formas de hacer una evaluación de strategy. Una es haciéndolo con un múltiplo sobre los earnings y otra forma es cogiendo el NAV más lo que están ganando, el dollar gain, y poniéndole un múltiplo a eso, ¿no? Basado en una serie de parámetros en ambos casos que os podéis leer aquí si queréis los detalles. Entonces aquí coge el múltiplo price to earnings promedio del S&P 500, que es 24, y le aplica ese múltiplo a los ingresos. Cuando haces ese ejercicio, pues tienes 24.000 millones por un múltiplo de entre 10 y 40 y nos da una capitalización bursátil que oscila entre los 140.000 millones y 960. Si lo haces por el otro método, que tomas la tesorería de Bitcoin, le sumas el dollar gain y le pones un múltiplo, ¿no? O sea, cuánto tienen, a qué ritmo está creciendo y pones un múltiplo, pero en lugar de ser el price to earnings tradicional, pues es el múltiplo que le pones como tesorería en Bitcoin. Y el resumen que te queda es que quedaría en la banda entre los 275.000 millones y los 875. En resumen, te da una capitalización bursátil de entre $250 billion y $1 trillón de dólares. Y el motivo por el que ellos te justifican esto también es por esta otra diapositiva que me ha gustado bastante, donde te enseñan el tamaño de los mercados. Te están diciendo que el mercado de crédito, ¿no? Es de 60 trillones y aquí es donde juegan todas sus acciones preferentes. El mercado de equity, de renta variable, es de 35 trillones, que es donde está Strategy y donde está Strike. Sin embargo, el mercado de materias primas, de commodities, pues en este caso lo valora como un mercado de 3 trillones. Y este, por ejemplo, sería el mercado al que está atacando IBIT. Aquí lo marca como 700 billones en private capital. Lo que te está diciendo es que ellos tienen acceso a muchos más mercados con muchísima más liquidez, que puede ser nueva demanda. Hay 30 veces más capital institucional disponible para Bitcoin Equity y Bitcoin Credit en comparación con Bitcoin de forma pura, en forma de commodity, materia prima. Entonces, bueno, ellos te intentan justificar por qué Strategy tradea en un premium to NAV. Básicamente porque pueden amplificar el crédito utilizando apalancamiento inteligente, que es lo de las preferentes, porque tienen un mercado de opciones, lo cual le da volatilidad que pueden monetizar, porque tienen los flujos pasivos de diferentes fondos índices, parece que hoy los han incluido en el Russell 1000, y porque existe acceso institucional y hay 35 trillones de mercado de equity, 60 trillones de mercado de crédito que hipotéticamente podría llegar a él. Así que nada, en resumen, posteriormente nos han hecho
un resumen de sus principios Bitcoin y ya con eso han cerrado la llamada. Así que nada, 1 hora que he estado aquí grabando y con eso más o menos tendréis mi resumen de las cosas más importantes a entender de estos earnings. Como siempre os voy a dejar con un clip cogido en este caso de la llamada y en este caso lo que vamos a ver es a Michael Saylor hablando de strategy en comparación con otros bancos que existen en términos de cómo tiene él tiene su estructura de capital en cuestiones de apalancamiento, en cuestiones de riesgo y de cómo compara él con un banco típico para que os hagáis una idea de cómo de solvente es strategy frente al banco donde tenéis vuestro dinero. Desafortunadamente os tengo que pedir disculpas porque no consigo poner los subtítulos en español, por algún motivo no me salen, así que bueno, os lo dejo aquí en inglés y os doy el resumen, ¿vale? Luego de lo que ha dicho. I think the important point is when Bitcoin is highly volatile, it's very good for our equity. And when Bitcoin, people go, aha, what happens when Bitcoin's not volatile? And what they don't realize is if you take that credit model I showed you and you crank in 20 vol and all of a sudden we fall to 20 or 25 vol, you can go to 90% leverage. Si tú tomas el modelo de crédito y lo que haces es que reduces la volatilidad de Bitcoin, lo que te permite es más apalancamiento cuando los spreads de crédito básicamente mejoran y entonces puedes apalancarte más y la estructura de capital lo admite. Entonces no es como, y si resulta que ahora os coméis la volatilidad de Bitcoin por completo porque todas las empresas están comprando, entonces tenéis el precio spot, siempre el bid ahí manteniendo el precio justo y entonces Bitcoin pierde volatilidad porque la has sacado de Bitcoin, bueno, pues en ese caso nos apalancamos más, es lo que te está diciendo. Is that, the credit looks like investment grade at 90% leverage, bearing in mind, by the way, that banks that are issuing preferred stocks we compete against, they're 20x levered, right? They have $20 of a liability for every dollar of equity, and they're paying 5% or 6% yield, and we're offering 9%, and we're not. So really, this all comes down to educating the 20th century market about why this Bitcoin-backed credit is better. And that's a fundamental thing that overwhelms, I think, the near-term volatility or lack of volatility or price change in BTC itself. Y lo que nos está argumentando él aquí también es que estas instituciones bancarias con las que ellos compiten dentro del mercado de preferentes son instituciones que tienen un apalancamiento de por 20. Es decir, que por cada dólar que ellos tienen de activos deben 20. O visto al contrario, por cada $100 que tienen en deuda, tienen 20 de activos para respaldarlo. O sea, es el caso opuesto a Strategy. En este caso están subcolateralizados y en el caso de Strategy están muy sobrecolateralizados. Entonces lo que le está diciendo es que ahí obviamente hay una mejoría en los spreads de crédito en comparación de la una con la otra si haces una evaluación justa de Bitcoin. Que tú siempre puedes coger y si la volatilidad de Bitcoin baja, el sistema admite más apalancamiento de la misma manera que un banco admite que tú puedas tener $20 que debes por cada dólar que tienes realmente. Así que hasta aquí el resumen de la earnings call. Hay muchas cosas que he tenido que apuntar. No me ha dado tiempo de cubrirlo todo en la profundidad que me gustaría. Cada vez que le doy una vuelta más al tema, sobre todo con Stretch, una cosa más que aprendo, una idea más, una conexión. Realmente hay mucho que digerir para mí en esta earnings call. Por supuesto, nada de lo que he dicho es una recomendación de inversión, nada de esto está garantizado, eso ya lo sabéis. Pero yo me encuentro muy bullish. Creo que estructuralmente Strategy está mucho más preparada para el siguiente bear market de lo que estaba en 2021. Su nivel de apalancamiento me parece razonable. Veo los números. Entiendo cómo está utilizando el crédito y me parece sensible, me parece sensato. Creo que la estructura que tienen con las preferentes funciona muy bien. Tengo mucha fe en que en esos bonos acaben convirtiendo porque las posiciones en corto les estén costando dinero. Sobre todo si Strategy sube, veremos cómo esos van convirtiendo. Y muy bullish con Stretch, con los próximos instrumentos que van a sacar de duración fija en base a la tasa de Stretch. Yo creo que se tendrán que esperar un poco a que Stretch estabilice su precio y su tipo de interés. Pero en resumidas cuentas, esto va a ser la caña, chicos. Esto va a ser la caña. Esto es ingeniería financiera al nivel más alto. Esto va a salir en los libros de economía. Esto se va a estudiar. Esto es un temario. Esto que estoy haciendo hoy aquí es un temario para la universidad futura. Esperemos que sea por algo positivo. Sea como sea, muchas gracias por estar aquí. Sé que este vídeo es muy denso, muy largo. Gracias por haber aguantado al final si lo has hecho y nos seguiremos viendo por aquí en Finanzas Chill. Chao, chicos.